Hablaremos hoy sobre el sistema nervioso. El tema de hoy es un tema fundamental para la odontología porque nos va a dar las herramientas necesarias para poder ser buenos odontólogos. Si yo no domino los componentes nerviosos en un paciente, si yo no domino estas terminaciones y no sé las zonas de influencia y de inervación de un nervio, no voy a poder dominar la técnica de anestesia y cómo voy a realizar una práctica odontológica clínica si el paciente tiene dolor. Entonces, por eso es fundamental. Este sistema nervioso, aunque comencemos a hablar de generalidades, de componentes de este sistema nervioso, le vamos a dar mucho énfasis al quinto par craneal, que es el nervio trigémino y también es llamado nervio del odontólogo. Entonces iniciamos hablando que ese sistema nervioso va a recibir toda la información que se va procesando en el cuerpo y se va almacenando y va produciendo respuestas. Son cosas automáticas, cosas que van a pasar en fracciones de microsegundos. Entonces tenemos que, aunque se hable de sistema nervioso como una unidad, generalmente para su estudio, los anatomistas lo van a dividir en dos grandes componentes. Uno va a ser el sistema nervioso central, que como el nombre lo indica, va a ser la computadora, y el otro va a ser el sistema nervioso periférico, que va a ser el que consigue los datos para alimentar esa computadora. Vamos a explicar eso de mejor manera ahora. Entonces, este sistema nervioso central va a constar con órganos nobles como son el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que va a estar ramificado en el cuerpo entero con grandes carreteras de nervios, van a estar constituidos por los nervios periféricos, que van a ser los encargados de recolectar toda la información nerviosa que se va procesando en cualquier parte del cuerpo y lo va a enviar en fracciones de microsegundos al cerebro, y el cerebro devuelve la información de lo que hay que hacer. ¿Qué yo quiero decir con esto? Vamos a suponer, usted coge su mano, la lleva a la estufa, esa estufa tiene la hornilla abierta, está generando calor, y cuando usted está acercando la mano hay algo que te informa que hay peligro. Tú vas a sentir esa sensación de calor y vas a retirar tu mano inmediatamente. Es decir, que eso es cuestión de fracciones de segundo. Entonces es una combinación que se da entre el sistema nervioso central, que toma la decisión, que es el cerebro el que rige, y el sistema nervioso periférico, que alimenta. Entonces este sistema nervioso va a estar conformado en la parte central con un extremo superior abultado, blando, delicado, y va a estar protegido por esa calota, por ese hueso duro que es el cráneo. Esa parte central está constituida por unas estructuras especializadas, como son esas neuronas, que son esas células encargadas de procesar por medio de intercambios eléctricos y hormonales todo lo que se va dando. Son las encargadas de captar todas esas señales que se van dando. También en la parte periférica vamos a encontrar vasos linfáticos y envolturas protectoras del tejido conjuntivo denso. Así está compuesto este sistema nervioso. Entonces, ese sistema nervioso central, cuando hablo de central, el que está aquí conformado principalmente por un gran organismo o una gran estructura que se llama encéfalo, es donde va a procesar toda esa información, y los nervios, que es el sistema nervioso periférico, entonces lo que van a hacer es que van a traer toda la información desde el resto del organismo y lo van a llevar a él. Entonces, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, la información va a fluir a través de dos maneras. Uno, en forma de señales eléctricas, que de esos van a estar encargadas las neuronas, y otro va a ser
por intercambios de mensajes químicos que va a ser a través de hormonas. Esas son las dos maneras en que van a haber este intercambio de información. Entonces esas neuronas, tenemos que hablar que van a habitar generalmente en ese cerebro y son las células nerviosas que van a tener la capacidad de generar y conducir los impulsos nerviosos por medio de lo que acabamos de hablar o por esos medios neurotransmisores que son las partes eléctricas o esos medios de neurohormonas que es la parte química y van a responder inmediatamente. ¿Cómo van a responder? Van a responder a través de algo que se llama sinapsis. Una neurona va a estar compuesta por dos grandes elementos. La estructura central, como vemos en esa foto, es el axón o cuerpo y va a tener unas terminaciones, unas prolongaciones que se llaman dendritas. Esas dendritas se van a unir una a una y vamos a hablar de millones de células interconectadas entre sí y van a conformar lo que se llaman sinapsis. Esa es la manera con que ellas están conectadas. Entonces, cuando yo hablo de ese sistema nervioso central, hablé hace un momentito y mencioné la palabra encéfalo. El encéfalo es la parte que está debajo del cráneo, protegido por ese gran hueso que conforma el cráneo, o esos grandes huesos que conforman el cráneo, y van a dividirse en tres porciones principales y cada uno tiene una función específica. Entonces ese encéfalo se va a dividir en cerebro, que es la parte más grande, la parte más abultada, la parte de la inteligencia. Vamos a tener el cerebelo, que es la parte funcional, y vamos a tener el tronco encefálico que va a recoger esas informaciones. Vamos a hablar de cada uno de ellos ligeramente. Entonces, dentro de las funciones de ese cerebro, vamos a tener que va a servir para controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos. También en él se reciben las sensaciones y se elaboran las respuestas conscientes a dichas situaciones. Es decir, que es la computadora central, es el que va a ordenar al resto del cuerpo lo que debe hacer. Es el órgano de las facultades intelectuales, atención, memoria, inteligencia, entre otros. Cuando yo hablo del cerebelo, estoy hablando de una estructura mucho más pequeña que va a estar situado por detrás del cerebro. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Y tiene una forma de una mariposa con alas extendidas. La función principal de este cerebelo es coordinar los movimientos de los músculos al caminar y realizar actividades motoras, es decir, que es el que va a ejecutar lo que el cerebro está ordenando. Y vamos a tener un bulbo raquídeo, que es la continuación de la médula ósea, que se hace más gruesa al entrar en el cráneo, y cuando yo cuando yo estoy trabajando, haciendo mi labor de odontólogo, con un paciente, tengo que tener muy en cuenta esta estructura. ¿Por qué? No por la estructura en sí, sino en la forma en que yo atiendo a un paciente. Como odontólogo, generalmente el paciente se acuesta de manera horizontal en el sillón y cualquier accidente que el paciente se vaya hacia atrás, que el sillón se voltee y se da un golpe en esa zona, inmediatamente puede provocar incluso un paro cardiorrespiratorio y provocar la muerte. Es decir, que tengo que tener todos estos conceptos en claro. Ese bulbo raquídeo va a regular el funcionamiento del corazón, de los músculos respiratorios, además de los movimientos de la masticación, la tos, el estornudo, el vómito, entre otras actividades. Y por último, para concluir con esto, voy a tener un cordón nervioso blanco cilíndrico encerrado dentro de la columna vertebral que se llama médula espinal. La función principal de esa médula espinal va a ser conducir mediante los nervios de que está formado toda la corriente nerviosa que conduce las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que llevan la respuesta del cerebro a los músculos. Es decir, que a través de esta médula espinal va a ser la que se va a encargar de estar en contacto, va a ser el conector directo
de todas las sensaciones van a ser enviadas a esa computadora central que es el cerebro, y el cerebro inmediatamente a través de ella misma va a mandar la respuesta de lo que van a hacer los músculos para actuar y protegerse, defenderse, caminar, respirar o la actividad que usted prefiera. Cuando yo hablo entonces de ese sistema nervioso periférico, vamos a decir que las funciones principales van a ser conducir los impulsos nerviosos desde los campos receptores y órganos especiales hacia el sistema nervioso central y va a ejecutar todas las acciones motoras o eferentes controlados por ese eje central. Va a estar constituido por los nervios espinales y craneales y parte del sistema vegetativo que se va a dividir en sistema simpático y parasimpático. Es decir, que este sistema nervioso periférico van a ser las redes de nervios que va a terminar de constituir este gran sistema nervioso. Y cuando yo hablo de nervios, tengo que explicar qué es un nervio. Los nervios van a pertenecer principalmente al sistema nervioso periférico y no son más que cordones delgados de sustancia nerviosa que se van a ramificar por todos los órganos del cuerpo. No hay una zona, no hay un milímetro del cuerpo humano que no esté rodeado o inervado por estos cordones que van a recoger esas sensaciones nerviosas. Unos van a salir del encéfalo y se van a llamar nervios craneales y otros van a salir a través de la médula espinal y van a ser los nervios raquídeos o espinales. En el caso nuestro, en el caso que más nos interesa a nosotros, vamos a hablar más, le vamos a dar más énfasis a esos nervios craneales porque de ahí es que sale el nervio trigémino, el nervio del odontólogo. Cuando yo hablo de ese sistema nervioso periférico, se va a dividir de una manera increíble. Miren la cantidad de nervios, miren esa foto, esa ramificación extraordinaria que existe. Vamos a tener 31 pares de nervios espinales, vamos a tener 12 pares craneales, y de esos pares craneales hay 3, 4 que son los que van directamente relacionados con la boca. Vamos a tener ganglios craneal, el sistema neurovegetativo que se va a dividir en la parte simpática y parasimpática. Cuando yo hablo de un nervio espinal, estamos hablando de generalidades para llegar a lo que nos interesa. Cuando yo hablo de un nervio espinal, estoy hablando de un conjunto de fibras nerviosas que parten de los segmentos espinales. Recuerden esa columna vertebral, esa médula espinal que está en el medio de esos segmentos espinales hacia los segmentos corporales y poseen en un trayecto un ganglio espinal. Recuerden ustedes que la columna vertebral, dependiendo la zona que tenga, se va a subdividir en diferentes segmentos. Lo mismo ocurre con estos nervios espinales. Dependiendo de dónde provengan, van a llamarse de maneras diferentes. Entonces vamos a tener 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Estos nervios se van a denominar exactamente así, de arriba hacia abajo, dependiendo a la región a que pertenezcan. Es decir, que dependiendo a la zona que salgan de esa columna vertebral, así van a ser llamados estos nervios. En los ramos de los nervios espinales vamos a tener, se van a dividir en ramos meningios que inervan las meninges de la médula espinal, los comunicantes que establecen conexión con los ganglios simpáticos, los ramos posteriores que inervan los músculos profundos del dorso, del tronco y la piel de esa región, y los ramos anteriores que inervan los músculos y la piel del resto del tronco y de los miembros. Cuando yo hablo de estas redes nerviosas, yo voy a ver que se van a unificar y van a conformar grandes plexos. Un plexo no es más que una red de axones de los ramos anteriores de los nervios espinales
Y vamos a distinguir que van a haber los principales, que van a ser el cervical, el braquial, el lumbar, el sacro y el coxígeo, es decir, que se van a llamar exactamente dependiendo la zona donde está ubicado. Entonces ya vamos a aterrizar, vamos a llegar a lo que nos interesa. Teníamos que hablar, recuerden que el ser humano está compuesto por sistemas diferentes y todos esos sistemas van a conformar un único ser. Nada es separado, todo está correlacionado en el cuerpo humano. Igual en la odontología, somos parte de la medicina, no podemos solamente hablar de dientes, tenemos que conocer todo lo que va pasando para poder entender el proceso. Entonces, cuando yo hablo de los nervios craneales, los voy a definir como estructuras cilíndricas encargadas de la inervación de los segmentos corporales de la cabeza, donde se van a encontrar los órganos receptores especiales de las sensaciones, audición, visión, gusto, olfato, tacto, temperatura, dolor. Entonces, cuando yo hablo de estas estructuras, van a ser las partes fundamentales que nos interesan en este momento. Los nervios craneales van a ser, desde un punto de vista funcional, clasificados en tres grandes grupos. Un nervio sensitivo o sensorial, y esos pares craneales, esos 12 pares craneales, los vamos a distribuir así. Hay nervios que solamente se van a encargar de ser nervios sensitivos y vamos a tener, entre estos van a estar involucrados el olfatorio, el óptico y el auditivo. Vamos a tener nervios motores que van a estar involucrados, el motor ocular común, el patético, el motor ocular externo, el espinal, el hipogloso mayor, y vamos a tener lo que tienen una combinación de nervios sensitivos o sensoriales y nervios motores que corresponden a la categoría de nervios mixtos, porque tienen que ser motores y sensitivos a la vez. En la boca se dan muchísimos fenómenos, en esa estructura tan pequeña se dan muchísimos fenómenos y no podemos quedarnos atrás. Vamos a ver que los nervios que van directamente relacionados a nosotros van a ser generalmente nervios mixtos. Entre ellos tenemos el trigémino, del que más vamos a hacer énfasis. Vamos a tener el facial, que tiene que ver con la parte de inervación. Recuerden que cuando hablamos de irrigación estamos hablando de sangre. Cuando hablamos de inervación estamos hablando de sensación dolorosa, estamos hablando de nervios. Entonces, cuando yo hablo de ese nervio facial, también va a ir muy de la mano con nosotros, porque aunque el nervio trigémino tiene un campo de acción increíblemente grande, los componentes que quedan sin inervar por este gran nervio trigeminal van a estar inervados por el nervio facial. Ejemplo de ellos, lo hablábamos cuando hablábamos de arterias, de venas, que hablábamos que esta parte del ángulo de la mandíbula, la parte de la mejilla, la parte que corresponde a esa parte de la cara, va a estar inervado e irrigado por ese nervio facial y por esa arteria facial. Recuerden también que hablamos que cuando hablábamos de arteria y de venas, iban a seguir la misma trayectoria de los nervios, que cuando nos aprendíamos un tema, teníamos la ventaja que nos íbamos a aprender varios temas a la vez, porque van a seguir el mismo recorrido. No va a haber una arteria sin una vena, no va a haber arteria-vena sin un nervio, van a seguir el mismo recorrido cada uno, incluso por los conductos que entran, las arterias, las venas, por ese mismo conducto van a pasar también estos grandes nervios. Esa es la ventaja que tenemos. Seguimos hablando. Todos los nervios, todos los pares craneales van a tener dos tipos de orígenes. Así es que se estudia. Un origen aparente, que es el punto de la superficie exterior del tronco encefálico en que está implantado el nervio, y un origen real, el sitio donde se origina o nace la fibra nerviosa. Ustedes van a ver que cada vez que ustedes están leyendo, que están estudiando sobre estos temas, le van a hablar del origen aparente y el origen real.
le vamos a dar buena importancia a esto cuando estemos hablando principalmente del nervio trigémino. Entonces, cuando yo hablo del origen de las fibras de los pares craneales, tengo que hablar que con función a la función sensitiva o sensorial, que se llama aferente, tienen sus células de origen o núcleos de primer orden fuera del tallo encefálico. Los núcleos sensitivos de segundo orden se encuentran fuera del tallo encefálico. Cuando yo hablo de dónde provino estos nombres de estos pares craneales y se han mantenido a través del tiempo, se llamaban anteriormente por una clasificación anterior previa de otra manera, y a partir de hace todos los años del mundo, desde el año 1788, este señor Samuel Thomas von Sommerfeld hizo esta clasificación, que es la que se usa, está en vigencia y se usa actualmente. Entonces, dependiendo del tipo de fibra que el nervio presenta, va a ser determinada la clasificación funcional en sensitivos, motores o mixtos, como ya explicamos previamente. Entonces, cuando yo hablo de esta clasificación, simplemente voy a mencionarlas, la voy a pasar por arribita, solamente para recordarlas. Ya ustedes están dando esto en anatomía, solamente vamos a recordarlo y vamos a enfocarnos en la parte oral, en la parte que nos interesa. Entonces, cuando yo hablo de esta clasificación de pares craneales, vamos a hablar que hay 12 pares craneales. El par número 1 corresponde al nervio olfatorio y tiene una función sensitiva quimiorreceptora. Cuando yo hablo del olfatorio, cuando yo huelo, me va a llevar por sensaciones químicas esa sensación olfatoria. Cuando yo hablo del par número 2, del segundo par craneal, voy a hablar del nervio óptico y también tiene una función sensitiva fotorreceptora, la luz. Cuando yo hablo del par 3, el nervio ocular común, voy a tener una función motora, es decir, que va a haber movimiento. Cuando yo hablo del par 4, el nervio patético troclear, también va a tener una función motora que también va a ser mover el músculo oblicuo mayor del ojo. Cuando yo hablo del par 5, que es el que nos interesa, el nervio trigémino, va a tener una función mixta, una función sensitiva y una función motora. Ojo, desde ahora se los voy a decir. ¿Cómo yo determino si es sensitivo o motora? Todo lo que va relacionado a músculo va a ser motora. Todo lo que es relacionado a sensaciones va a ser sensitiva. Es la mejor manera de yo aprenderlo. Par 6 va a ir relacionado con el nervio aductor externo, con una función motora para el músculo recto del ojo. Séptimo par craneal, el nervio facial, función mixta, motora y sensitiva, motora para los músculos faciales y sensitiva para la parte anterior de la lengua. El octavo par craneal, nervio auditivo, eminentemente sensitivo, estímulos auditivos. El noveno par craneal, nervio glosofaríngeo, voy a hablar de la lengua de la garganta, voy a hablar de un nervio mixto, sensitivo y motor, sensitivo para la sensación del gusto, motor para movilizar la parte de la faringe. El décimo par craneal, nervio neumogástrico vago, el nervio más grande que existe, el que tiene un campo de acción más amplio, que tiene que ver con toda la parte visceral, todas las partes de los órganos internos, de todas las vísceras, es también mixto, sensitivo y motor. El 11 par craneal, nervio espinal, función motora principalmente, y 12 par craneal, nervio hipogloso, que tiene que ver con la lengua, función motora de la lengua. De todos estos nervios, entonces hay unas generalidades, hay unas características explicando a lo que funciona, y simplemente se los voy a dejar ahí, lo tienen en la parte
de la plataforma y solamente los voy a mencionar, pero vamos a entrar en materia en el que nos interesa. El nervio olfatorio, sensorial, ya lo dijimos, ¿dónde está? No voy a abundar en esto. Óptico, ¿dónde está? No voy a abundar, ya dijimos las generalidades hace un segundito. Y vamos a llegar a aquí. Aquí es lo que nos interesa sacarle el jugo. Vamos ahora a masticar bien este tema. Vamos a aprender para siempre. Vamos a poner atención, que no es nada difícil. Cuando yo hablo de este nervio trigémino, tiene una particularidad. Se llama trigémino porque tiene tres grandes ramas. Una gran rama que es la oftálmica, una segunda gran rama que es la maxilar y una gran rama que es la mandibular. Por eso se llama trigémino. El mismo nervio que es tan amplio, que es tan grande y tiene un campo de acción tan grande, se va a dividir en tres grandes ramas. Eso es lo que estamos hablando ahora. Cuando yo hablo entonces de este nervio trigémino que pertenece al quinto par craneal, se le llama también nervio del estomatólogo o del odontólogo porque está directamente relacionado al campo de trabajo de nosotros. Es un nervio mixto porque es sensitivo y es motor y está constituido por fibras sensitivas para la piel y mucosas de la cara y por fibras motoras para los músculos implicados en la masticación. Entonces, cuando yo hablo del campo de acción de este gran nervio, tengo que ver que tiene influencia en toda la parte de cara, cabeza, porque se va a diseminar por todas estas estructuras. Tiene que ver con todas las partes sensitivas de esta gran zona. Cuando yo hablo de la parte sensitiva, de la función sensitiva del nervio trigémino, tengo que ver que hay una gran rama que va a ir hacia la parte superior, hacia la parte del cráneo, y va a dar sensación sensitiva a la dura madre, a los tegumentos de la cara. ¿Qué son tegumentos? Son tejidos, esa piel, todo eso se llama tegumentos. A los tegumentos de la cara, la parte del cráneo, a la mucosa del ojo, la mucosa ocular, a la nasal, a la parte palpebral, la parte de abajo de los párpados, de los ojos, y donde nos interesa a nosotros, a toda la mucosa bucal y lingual, todo lo que está relacionado con la boca, todas las estructuras de la boca, llámese encía, llámese pulpa, llámese periósteo, endostio, mucosa, el sistema dentario completo, hueso, todo lo que tiene que ver con sensación dolorosa, tiene que ver con este gran nervio, el nervio trigémino. También tiene que ver con la porción anterior del oído externo y con la membrana timpánica, es decir, que tiene un campo de acción muy grande. Cuando yo hablo de la parte motora, entonces es la que está directamente relacionado a los músculos de la masticación. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? Los temporales, maceteros, los pterigoideos, tanto el externo como el interno. Tenemos el músculo hemiloioideo, el vientre anterior del digástrico, los músculos del martillo, que están aquí en la zona del oído. Cuando yo hablo del origen, entonces vamos a hablar un poquito de esto. El origen real del nervio trigémino es el ganglio de Gasser. Por favor, apréndanse esa palabrita. El ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser es una gran reunión de núcleos nerviosos donde van a salir tres grandes ramas. Ese es el origen real del nervio trigémino, el ganglio de Gasser. Gasser, Gasser. Aprendámonos eso, por favor.
Ese origen real va a estar constituido por núcleos sensitivos o principales que va a formar esa gran protuberancia. El núcleo mesencefálico del trigémino que va a estar en el encéfalo y el núcleo espinal que va a estar en la médula. Vamos a ver que hay una protuberancia, se llama protuberancia anular, una parte elevada que va a estar en contacto con los tejidos nobles que conforman ese encéfalo, y ahí es que es ese origen real, ahí es que va a estar ese ganglio de Gasser. El origen aparente va a ser las dos raíces del quinto par craneal. ¿Por qué yo hablo de las dos raíces? Recuerden que hablamos que este gran par craneal va a tener una gran raíz motora y una gran raíz sensitiva. Entonces, en el medio de esas dos raíces es que va a estar el origen aparente de este nervio trigeminal, cerca de la cara anterolateral de la protuberancia anular. Es decir, que yo le puedo decir esto mismo más detallado diciendo que el origen real del nervio, trigémino va a ser en el ganglio de Gasser, resumiéndolo, poniendo más claro, y que el origen aparente va a ser en la cara inferolateral de la protuberancia anular. ¿Qué es la protuberancia anular? Si yo pongo aquí el mouse, vamos a ver que esa elevación que va a estar relacionada con el cerebro, cerebelo, encéfalo, va a ser esta parte de la protuberancia anular. Ahí es el origen aparente de este nervio trigémino. Cuando yo hablo del trayecto y las relaciones, voy a hablar que de esa protuberancia van a emanar, van a salir las raíces sensitivas y motoras del nervio trigémino. Por eso es que es mixto. Es motor porque va a inervar los músculos de la masticación, y es sensitiva porque va a inervar todos los otros componentes de las estructuras de la cabeza y de la boca. Cuando yo hablo de la raíz motora, voy a hablar que es una raíz menos voluminosa, es decir, que es más pequeña y corre debajo de la raíz sensitiva para alcanzar el ganglio de Gasser. Alcanza luego el tronco mandibular con el que se fusiona. Cuando yo hablo de la raíz sensitiva, va a ser más gruesa. Al abordar el ganglio de Gasser, sus fibras se abren en forma de abanico y constituyen el plexo triangular. Cuando yo conozco todo esto, entonces yo voy a ver en esa imagen que yo tengo un gran ganglio, que es esto que estoy aquí subrayando, y me va a dar tres ramas nerviosas completamente diferentes. Una rama que pertenece a la rama oftálmica, que siempre va a ir hacia arriba, siempre va a ir hacia arriba. Ese es el camino de ella, hacia arriba. Cuando yo hablo hacia arriba, va a ir hacia la parte del ojo y va a ir hacia la parte del cráneo, hacia arriba. Cuando yo hablo de la rama del nervio maxilar, yo estoy hablando que va a ir siempre hacia adelante. Cuando yo hablo siempre hacia adelante, es esta del medio, va a ser la que desde que nace del ganglio de Gasser, va a atravesar una zona que se llama agujero redondo mayor, y va a seguir hacia adelante hasta un pequeño orificio que yo tengo, un pequeño conducto que yo tengo debajo del párpado, que se llama agujero infraorbitario, es decir, que va a ir siempre hacia adelante. Recuerden, la oftálmica siempre hacia arriba, la maxilar siempre hacia adelante, y la rama maxilar inferior, que es esta que tengo aquí abajo, va a ir hacia abajo y después hacia adelante, hacia abajo y hacia adelante. ¿Por qué yo digo hacia abajo y hacia adelante? Porque va a ir hacia la rama ascendente de la mandíbula y después va a coger el cuerpo de la mandíbula y va a ir hacia adelante. Entonces, el campo de acción de cada uno de ellos va a ser la rama oftálmica hacia arriba, todo lo que tiene que ver con inervación desde el ojo hasta la parte del cráneo. La parte del nervio maxilar superior va a ser hacia adelante, todo lo que tiene que ver desde que se origina a todo el trayecto
que tiene que ver con toda la parte superior de ese maxilar, y la parte de la rama mandibular, que va a ser hacia abajo y hacia adelante, toda la parte que tiene que ver con esta parte inferior. Vamos a ver cómo lo hacemos más fácil de entender. Entonces, cuando yo hablo de esas ramas terminales, que van a ser la oftálmica, la maxilar y la mandibular, tengo que tener en cuenta por qué se convierte en motor y en sensitivo. ¿Cuál es la única parte móvil de la cara? La única parte móvil de la cara es la mandíbula. Entonces es la única que va a ser mixta, que va a tener parte sensitiva y parte motora. ¿Por qué es la única parte que se mueve? Porque es la única parte que tiene una articulación y va a estar compuesta por músculos. Esa parte motora es la que va a inervar esos músculos de la masticación. Es más fácil de entender así. ¿Cuáles son los otros dos componentes que solamente son sensitivos? La parte del nervio oftálmico y la parte del nervio maxilar. Entonces, por eso se convierte en mixto. Aquí también tenemos en esta foto cómo va la distribución. En la rama oftálmica siempre hacia arriba, la parte de la rama maxilar siempre hacia adelante y la parte de la rama mandibular hacia abajo y hacia adelante. Y así es más fácil de entender. Entonces, también es imprescindible conocer esto. Cuando el nervio trigémino tiene su origen real, que es en el ganglio de Gasser, esa gran estructura, entonces me va a dar tres ramas que van a tener caminos diferentes y van a pasar por forámenes, por aperturas diferentes. La rama oftálmica va a ingresar por la fisura orbitaria superior. La rama maxilar va a ingresar por el foramen redondo mayor y la rama mandibular va a ingresar por el foramen oval. Esto también es imprescindible, es necesario que lo sepamos para así nos hacemos la idea de cuál va a ser el camino y de acción y de inervación de cada uno. Entonces, cuando yo hablo de estas tres grandes ramas, claro está que cuando yo hable de la parte sensitiva, de la parte de la rama oftálmica, simplemente vamos a hablar de las características principales que tiene. Cuáles son los nervios terminales colaterales que da y simplemente vamos a mencionar. Cuando yo hablo de esta rama oftálmica, tengo que hablar que va a tener también un gran campo de acción y va a ser solamente sensitiva. Va a llevar sensación sensorial a la raíz del cuero cabelludo, es decir, que toda la parte del cráneo va a estar inervado por esta rama oftálmica, en la parte de la frente, en la parte del párpado superior, en la córnea, en la nariz, en la mucosa nasal, los senos frontales y las partes de las meninges. Esa va a ser el campo de acción, el campo de inervación, donde da sensación esta rama oftálmica del nervio trigémino. Entonces, este nervio trigémino se va a dividir en tres grandes ramas. Una rama que se llama nervio nasal, que como el nombre lo dice, tiene que ver con toda la parte de esa zona, todas estas zonas dando esas ramas colaterales que estamos viendo ahí. Vamos a tener un nervio frontal que va a dar sensación a toda esta parte de la frente con esas dos ramas colaterales que tiene ahí, y tenemos un nervio lacrimal que va a inervar toda esa parte de la glándula lacrimal. Simplemente voy a mencionar eso de la rama oftálmica. Ahora vamos a sacarle la partida a las otras dos ramas que nos interesan. Vamos a hablar ahora de la rama maxilar, esa segunda gran rama maxilar que solamente es sensitiva. Y miren qué fácil se hace entenderlo. Dijimos que van a ser, el origen real va a ser en el ganglio de Gasser.
cuando se origina en el ganglio de Gasser, siempre va a ir hacia adelante. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando va hacia adelante, va a llegar al agujero redondo mayor que se encuentra en el hueso esfenoides, va a seguir y va a penetrar a la fosa pterigomaxilar, y cuando llega a esa fosa pterigomaxilar se va a encontrar inmediatamente con la hendidura esfenomaxilar y va a entrar en el canal suborbitario y va a terminar en el orificio infraorbitario. Vamos a explicárselo de otra manera para que sea más fácil de entender. Miren qué fácil es esto. Ahí va a dar ramas terminales. Miren qué fácil se hace esto. Cuando yo hablo de la segunda rama, de la rama maxilar, yo voy a tener que las 3 ramas van a nacer del ganglio de Gasser. Una se va a ir hacia arriba. La oftálmica, cuando yo hablo ahora de la rama maxilar, va a ir siempre hacia adelante. Cuando nace del ganglio de Gasser, como estamos viendo aquí en esta gráfica, vamos a ver que va a ir hacia adelante, y cuando está en el ala mayor del hueso esfenoides, se va a encontrar un conducto que se llama agujero redondo mayor. Cuando atraviesa ese agujero redondo mayor, continúa y va a llegar a la fosa pterigomaxilar. Estamos en la fosa pterigomaxilar. Va a continuar hacia adelante y va a llegar a la hendidura esfenomaxilar. Entonces aquí se da un fenómeno para que ustedes me entiendan bien. Cuando llega a esa zona, se va a encontrar un conducto, se llama conducto canal suborbitario. Si nos recordamos de las arterias y las venas, es exactamente lo mismo que yo estoy hablando. Cuando yo hablo de ese canal suborbitario, es un conducto que va a ir hacia adelante por encima de los techos de los senos paranasales. Va a seguir siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Miren todo el trayecto que va, siempre hacia adelante, hasta llegar a un conducto que se llama agujero infraorbitario que tenemos debajo de la estructura de la cavidad orbitaria, debajo del ojo. Miren el trayecto, siempre hacia adelante. Entonces, miren qué chulería, miren qué fácil de entender. Cuando esta gran rama, de la rama maxilar, nace del ganglio de Gasser que atraviesa el agujero redondo mayor, cuando llega a esta fosa, a esta hendidura esfenomaxilar, ahí se va a encontrar una parte que, si todos nosotros nos ponemos en este momento la lengua y nos ponemos en la parte posterior superior, donde hay como una almohadilla que se siente como ovalada, eso se llama tuberosidad del maxilar, se llama esa zona. Ahí es que yo estoy hablando, ahí es que va a llegar ese nervio, allá en la zona posterior del tercer molar superior, en esa zona, se llama tuberosidad del maxilar. En esa zona, cuando llega ahí va a encontrar, por las características que tiene el hueso maxilar, que es un hueso que no es tan denso como el inferior, va a tener muchas cavidades, va a tener muchos agujeros, va a tener muchas formas por donde va a permitir que ramas diferentes vayan inervando en sitios diferentes. Entonces miren qué fácil se hace entender esto. Cuando está en esa zona de la tuberosidad del maxilar, se va a encontrar muchos conductos y van a dar ramas. Miren aquí donde viene bajando por esos conductos, y van a dar ramas que va a ir inervando toda esta parte de los dientes. Vamos a ver cómo se llaman ahora. Entonces, dependiendo la zona del diente que va inervando, va a tomar un nombre. Miren qué fácil se hace. Ese es el nervio que me interesa para trabajar en odontología. Esos son los nerviecitos que se van a llamar de forma diferente dependiendo de dónde está pasando, y es el que yo tengo que tomar de referencia para saber la sensación dolorosa que va a recoger. Y es el nervio que yo voy a anestesiar cuando yo vaya a usar anestesia. Entonces yo tengo esa partecita, y ahí mismito, pero en la parte del paladar, voy a encontrarme con otro gran conducto que está a nivel
del segundo molar superior, por la parte palatina, y entonces va a tener otra gran rama que va a inervar el paladar. Se lo estoy poniendo por parte para que me puedan ir entendiendo. Nació, pasó por el agujero redondo mayor, llegó a la parte de la tuberosidad maxilar y ahí va a haber bifurcaciones, van a haber muchas ramitas de nervios, se llaman ramas colaterales. Eso es lo que yo estoy hablando ahora. Entonces, siempre hacia adelante, tuberosidad maxilar se encuentra con el conducto, el canal suborbitario, y va a llegar a la parte donde se va a encontrar un agujero en la parte debajo del párpado del ojo que se llama agujero suborbitario. Ahí va a dar un nervio con una rama, se va a llamar, es el mismo nervio que va a tomar nombre diferente. Ahí se va a llamar nervio infraorbitario. Vamos ahora por partes. Vamos por partes. Espero que me estén cayendo atrás, que me estén entendiendo. Miren qué fácil se va a hacer esto. Entonces, cuando yo hablo de esta rama maxilar, me va a llevar información. Cuando yo hablo de llevar información, significa va a llevar sensación dolorosa al párpado inferior. Recuerden que el oftálmico es el que lleva a la párpado superior. Entonces, este es al párpado inferior, a la mejilla, a la nariz, al labio superior, a todos los dientes superiores. Cuando yo hablo de todos los dientes superiores, estoy hablando de toda la sensación dolorosa que se tiene que ver con todo, pulpa, tejidos circundantes, encía, toda la parte de los dientes superiores, la mucosa nasal, el paladar, el techo de la faringe, los senos maxilar, etmoidal y esfenoidal. Es decir, que tiene un gran campo de acción. Y miren qué fácil lo vamos a entender ahora. Entonces, esa misma rama maxilar, recuerden que le hablé que tiene pequeños conductos, entonces va a dar ramas colaterales, va a emitir ramas colaterales. Y tenemos muchísimos nombres. No tenemos que preocuparnos por todos esos nombres. Vamos a dar hincapié a lo que tenemos que conocer. Entonces, a medida que va avanzando hacia adelante, vamos a tener ramas que van a dar al meningio medio, al orbitario, cigomático o malar, nos recordamos cuál es ese hueso de aquí, pterigopalatino, nasopalatino, palatino mayor y menor, nervios alveolares, superior, posterior, medio anterior y nervio infraorbitario. Entonces vamos a sacarle el jugo, vamos a entender esto ahora. Cuando yo voy hablando de ese nervio que está en la tuberosidad maxilar, entonces se me va a bifurcar para dos sitios. Una parte se me va a ir para la parte externa, la parte por arriba de los ápices de los dientes, y van a ser los nervios alveolares, que se van a llamar posterior porque va a inervar la parte de los molares, medio porque va a inervar la parte de los premolares y anterior porque va a inervar canino, lateral y central. Y tengo una parte que va a irse por un conducto que está a nivel del segundo molar superior por el lado palatino y me va a dar sensación dolorosa a todo el paladar y se van a llamar así nervio pterigopalatino, nasopalatino, palatino mayor o menor. Le estoy poniendo la más diluida. Ustedes todavía verán qué pasa. Cuando yo sigo hablando de que ese nervio sigue avanzando, cuando llega a esa zona, al agujero infraorbitario, el que está debajo del párpado, en ese agujero infraorbitario, se va a llamar nervio infraorbitario. ¿Por qué se llama nervio infraorbitario? Porque salió por ese conducto. Es el mismo nervio, es la misma rama maxilar, pero se va a llamar dependiendo de la zona que está haciendo acción. Entonces, cuando sale en ese nervio infraorbitario, va a dar sensación dolorosa a la parte de los párpados inferiores, a la parte de del labio superior y aparte de los componentes de la nariz. Dependiendo por dónde viene, yo hablé ahorita de cigomático, en esta zona se llama cigomático, en esta parte se llama meninge. Entonces, dependiendo por dónde va a tomar un nombre, simplemente eso. Entonces, los nombres que más me interesan son los que yo voy a poner énfasis.
este me interesa que se lo aprendan. ¿Por qué este nervio es importante? Porque cuando hay un trauma en la cara, cuando un cirujano maxilofacial va a anestesiar, se va con una anestesia directamente y anestesia esa rama y anestesia toda esa zona de la cara. Y cuando va a trabajar, que se rompió un hueso malar, que se rompió el cigomático, ya con esta anestesia ya trabaja en toda esa zona sin ninguna sensación dolorosa. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes me aprendan, las cosas importantes que van a ir de la mano y que vamos a usar todos los días. Cuando yo sigo hablando, cuando yo hablé que venía el nervio y que venía en la tuberosidad del maxilar, atrás del tercer molar, y que encontraba unos conductos, yo dije que iba una parte, iba a ir hacia el paladar, y una parte se iba a quedar arriba de los ápices de los dientes. Entonces estoy hablando en esa zona. Ese es el nervio más importante para nosotros. Esto que yo voy a hablar ahora es lo que más tenemos que tener en claro. Cuando va pasando por encima de cada uno de los ápices de los dientes, se va a dividir en tres grandes ramas. Una rama va a ser nervio alveolar superior posterior, porque va a inervar el tercer molar, el segundo molar y la raíz distal y palatina del primer molar superior. Nervio alveolar superior posterior. Va a inervar tercer molar, segundo molar y raíz distal y palatina del primer molar superior. Es el nervio que yo voy a anestesiar como dentista, como odontólogo, si voy a hacer una obturación, si voy a hacer un tratamiento de canal, si voy a sacar una muela. Ese es el nervio que yo quiero que ustedes se aprendan. El segundo nervio es el mismo nervio, pero va hacia adelante. Cuando llega a la raíz mesial del primer molar y llega al segundo premolar y al primer premolar, se va a llamar nervio alveolar superior medio, porque está en la parte media de la boca. Y cuando llega esa misma rama que sigue hacia adelante al canino, al lateral y al central, se va a llamar nervio alveolar superior anterior. Entonces, todo lo que tiene que ver con sensación dolorosa de nervio, de mucosa, de hueso, tiene que ver con uno de estas tres grandes ramas. Si yo les pregunto a ustedes en el examen, ¿cómo se llama el nervio que inerva los premolares superiores? Usted me va a contestar nervio alveolar superior medio. Si yo le digo, ¿cómo se llama el nervio que inerva la sensación dolorosa de los terceros y segundos molares superiores? El nervio alveolar superior posterior y el de los dientes anteriores. Ya eso es todo lo que le estoy diciendo. Entonces ese es el nervio que yo tengo que dominar como odontólogo. Si yo domino eso, ya yo sé una parte importantísima de odontología. Miren qué fácil se hace esto. Todos esos nombres, está bien que lo conozcamos, pero lo importante es que te vamos a sacar a relucir. Continúo. Espero que haya quedado claro esto. Miren aquí. Me voy a devolver ahora un poquitito para explicar la parte palatina. Cuando viene el nervio que pasa, nació en el ganglio de Gasser que está aquí atrás, que pasó por todas las hendiduras y que llegó a la parte, miren lo que se llama tuberosidad del maxilar, esa parte posterior. Cuando yo llego a esa zona, miren aquí los conductos que yo les digo, ese es un hueso poroso, el hueso superior. Yo voy a tener esos conductos y miren aquí cómo se me va a ir ramificando. Nervio alveolar posterior, aquí sería el medio, aquí sería el anterior. Dense cuenta que es las mismas ramas que van pasando. Cuando esa rama está ahí, la rama maxilar que entró, se va a ir esta parte para la parte superior, para la parte de los ápices de estos dientes, y hay una rama que va a entrar por un conducto que está a nivel del segundo molar superior, a nivel del paladar, y ahí va a entrar otra rama, y esa rama se va a llamar ese conducto se llama conducto palatino mayor o conducto palatino posterior, se llama de las dos maneras, o
conducto palatino mayor o conducto palatino posterior. Entonces ahí me van a salir 3 ramas palatinas. Una rama palatina que se llama nervio palatino posterior, que va a inervar la parte hacia atrás, la parte de la orofaringe, la parte de la garganta. Una parte que se va a llamar nervio palatino medio, que va a inervar la parte del paladar blando, y el que más me interesa de todos se llama nervio palatino anterior, que va a inervar desde el tercer molar hasta el primer molar, solamente la mucosa palatina. Cuando yo hablo solamente mucosa palatina y hueso palatino, es que no tiene nada que ver con sensación dolorosa de los dientes. Se puede anestesiar si usted va a sacar una muela, pero si usted va a hacer un empaste, solamente me va a anestesiar la parte alveolar. Ojo con esto. Este nervio palatino anterior que sale por ese conducto solamente tiene que ver con la sensación de el paladar duro, todo de lo que va desde el tercer molar hasta el primer premolar superior. ¿Y qué ocurre con el canino lateral y central superior? Que va a estar inervado por un nervio que se llama nervio nasopalatino. Vamos a no confundirlos. ¿Qué ocurre? Cuando el nervio maxilar superior viene hacia adelante, que llegó a la parte infraorbitaria, va a dar muchas ramitas y una ramita se va a entrar a través de la nariz y va a salir por un conducto que tenemos detrás de los 2 incisivos superiores. Recuerden que cuando hablamos de las componentes de la boca, hablamos de algo que se llamaba papila incisiva. Exactamente esa papila incisiva que está detrás de los 2 dientes centrales superiores está protegiendo ese conducto que está ahí, que se llama conducto nasopalatino. Entonces por ahí va a surgir un nervio que se llama así mismito, nervio nasopalatino, que va a inervar, le va a dar sensación dolorosa a la parte del paladar. Recuérdense de las arrugas palatinas que tenemos ahí. Entonces le va a dar sensación dolorosa a la parte del paladar, del central, del lateral y del canino superior. Entonces, en el paladar me interesa que se aprendan 2 nombres de 2 nervios. El nervio palatino anterior, que va a dar sensación dolorosa a la parte de la mucosa del paladar y al hueso del paladar, desde el tercer molar hasta el primer premolar superior. Y el nervio nasopalatino, que le va a dar sensación dolorosa a la mucosa del paladar en la zona anterior y el hueso palatino del central, lateral y canino. Punto, punto, punto. Así se resume esta parte. Miren qué fácil se lo estoy haciendo. Si fuera en la parte externa, la parte de los dientes superiores, los nervios que me interesarían serían los nervios alveolares posteriores, medios o anteriores. Solamente eso afuera y esto adentro. ¿Dónde va a terminar el nervio? Entonces el nervio va a salir en el agujero infraorbitario. Ya eso es todo lo que tenemos que saber de esto. No es tan difícil. La ventaja que tienen es que van a tener esto ahí y lo pueden escuchar cuantas veces quieran. Entonces miren muchachos, miren ahí más descrito la parte palatina. Los nervios palatinos provienen del nervio maxilar superior, como lo estamos hablando, pero no van a inervar ningún órgano dentario, no tienen que ver con sensación dolorosa de dientes. Por favor, apréndanse eso. Solamente va a dar sensación dolorosa a la mucosa y al hueso. Solamente eso. ¿Está bien? Miren dónde está el agujero palatino mayor o posterior, y de ahí voy a tener las 3 ramas. El nervio palatino posterior, que va hacia la orofaringe, la parte del nervio palatino medio, que va hacia la parte del paladar blando, y la parte del nervio palatino anterior, que va a inervar hasta el primer premolar. En la parte anterior, aquí yo tengo el nasopalatino, que va a inervar solamente la mucosa del paladar, del canino, del lateral y del central. Ahí quedó más claro todavía. Continúo. Vamos ahora
a la última gran rama, la más grande de todas. Vamos ahora a la rama mandibular y también se la voy a poner lo más interesante. Miren qué fácil se hace esto. Yo tengo el gran ganglio de Gasser, ahí nace el nervio trigeminal, el nervio trigémino. Me va a dar tres grandes ramas. ¿Verdad que sí? Ya hablé de la oftálmica, ya hablé de la maxilar y ahora voy a hablar de la rama mandibular. Entonces, a este nervio va a salir por el agujero oval. Recuerden que el otro salió por el agujero redondo mayor, el maxilar. Este va a salir por el agujero oval. Entonces, como va a salir por el agujero oval, que también está en el hueso esfenoides, va a ir hacia abajo. ¿Y por qué va a ir hacia abajo? Porque va a llegar a la rama ascendente del cuerpo de la mandíbula. Cuando llega a la rama ascendente del cuerpo de la mandíbula, en la parte interna, la parte que da hacia la boca, va a encontrar en la mitad de la rama un conducto, se llama conducto dentario inferior. En ese conducto dentario inferior, entonces va a entrar, va a seguir hacia abajo y después va a seguir la misma dirección que tiene la mandíbula. ¿Hacia dónde va a ser? Hacia adelante. Entonces, a diferencia del otro que es hacia adelante, este va a ser hacia abajo y hacia adelante. Entonces, otra vez, nació del ganglio de Gasser, pasó por el agujero oval, va a seguir hacia abajo, ¿hacia dónde? Hacia la rama ascendente de la mandíbula, en la parte interna. Se va a encontrar un conducto, se llama conducto dentario inferior, y va a penetrar por ese conducto dentario inferior. Y ahí se va a dividir en tres grandes ramas. Vamos a entender eso. Ustedes vamos paso por paso. Y va a ir entonces hacia abajo y hacia adelante. Miren qué fácil se va a hacer esto. Es la más grande de todas las ramas del trigémino, es la única que es mixta. ¿Por qué es mixta? Porque es la única que se mueve. Recuerden que es mixta porque va a inervar los músculos de la masticación y va a inervar la parte sensitiva de los dientes. Está formado, ya hablamos de esto, no tengo que hablar, ya hablé del agujero oval y ya hablé de esto. Ya no voy a seguir abundando de esto, vamos a seguir avanzando. ¿A qué zonas le va a llevar información dolorosa? A la parte del labio inferior, a todos los dientes inferiores, a la barbilla, temperatura, dolor de la boca, la sensibilidad gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua, que va a estar acompañada por otra rama que viene de ahí mismo, que se va a dividir, lo vamos a explicar ahora, que se llama nervio lingual, y hay una parte que ya no va a estar inervada por el nervio trigémino, sino va a ser el nervio facial, que es lo que yo les decía, que va a ser la que va a inervar la parte del ángulo de la mandíbula, pero no nos vamos a enredar todavía, vamos a dejar la zona que están inervando. Entonces miren, muchachos, qué fácil. Sale del cráneo, pasa por el agujero oval y da las siguientes ramas. Va a dar unas ramas que se llaman así, de esta manera, unas ramas colaterales y unas ramas terminales. De las ramas que más me interesan que ustedes se aprendan, las ramas que más me interesan que ustedes se aprendan, van a ser estas. Déjenme seguir, rama anterior todavía. Las que más me interesan son estas dos, miren jóvenes, esas dos, nervio lingual y nervio dentario inferior. De todas las ramas que me va dando el nervio maxilar inferior o mandibular, las ramas que más me interesa que ustedes se aprendan son el nervio lingual y el nervio dentario inferior, porque son las que van directamente relacionadas al día a día de nuestro trabajo. Entonces miren qué sencillo se hace esto. Entre las ramas que tenemos vamos a tener el nervio bucal, el nervio lingual y el nervio alveolar inferior, que también se llama nervio dentario inferior. Para no confundirnos con los superiores, nosotros preferimos decir el nervio dentario inferior. Entonces miren qué fácil, esos tres nervios, el bucal, el lingual y el nervio dentario inferior, son los tres nervios que nosotros tenemos
que manipular, que manejar, que aprender, que ponerle atención. Miren qué fácil se hace esto. Cuando yo hablo del nervio dentario inferior, cuando yo tengo el nervio mandibular que viene, entró al agujero oval, que entró al agujero dentario inferior en la rama ascendente, me va a dar esas tres ramas. Me va a dar el nervio bucal, el nervio lingual y el nervio alveolar. Y van a entrar por un conducto que se llama conducto dentario inferior. El conducto dentario inferior va a ir es la única partecita hueca que tiene la mandíbula que va a ir desde el conducto dentario inferior por donde entra hasta el agujero mentoniano, que lo tengo al lado de debajo de los premolares inferiores. Ese es el único recorrido. Entonces ahí yo voy a llevar el nervio bucal, lingual y el nervio alveolar. Entonces miren el nervio dentario inferior o alveolar. Miren qué fácil se hace esto. Cuando viene estas dos ramas que son terminales, el nervio alveolar inferior, que se llama dentario inferior, yo prefiero llamarlo dentario inferior para no confundirnos, y el nervio lingual, van a ser las dos más gruesas y las dos que tienen mayor recorrido. Cuando yo hablo de la bucal, es una ramita más superficial que solamente me va a dar inervación a la parte de la mejilla y a la parte de la mucosa, que solamente voy a anestesiar cuando voy a hacer una cirugía. Los dos que tengo que anestesiar y tengo que tener pendientes se llaman nervio dentario inferior y nervio lingual. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando yo hablo que vienen las dos juntas, el nervio dentario inferior y el nervio lingual, cuando llega a nivel del tercer molar inferior, se van a dividir esas dos ramas. Ellas vienen las dos juntas bajando. Entonces hay una que se va a ir por debajo, va a ser más profunda, se va a ir por debajo y va a ir por toda la parte de abajo de los ápices de los dientes. Se llama nervio dentario inferior. El nervio dentario inferior es el nervio más importante en la mandíbula. Es el más importante porque es el que tiene que ver con toda la sensación dolorosa de los dientes. Cuando yo voy a atender a un paciente que le voy a hacer una cavidad para hacer una caries, o le voy a sacar una muela, el nervio que yo tengo que anestesiar es el nervio dentario inferior. Es el que lleva la sensación dolorosa de los dientes. Entonces, cuando yo hablo de eso, ¿qué ocurre? Que el conducto dentario inferior va a terminar en un canal que va a salir a la parte del agujero mentoniano que está debajo de los dos premolares inferiores. ¿Y qué va a pasar con la zona anterior? Con el canino, con el lateral, con el central inferior, que no va a tener sensación dolorosa, no. Entonces ahí donde está el agujero dentario inferior, ese nervio dentario inferior, donde tengo ese agujero mentoniano, en esa zona donde está ese agujero mentoniano, debajo de los premolares, ese nervio dentario inferior se va a dividir en dos, me va a dar dos ramas terminales. Una rama terminal profunda, cuando yo hablo profunda es que va a ir por debajo del canino, del lateral y del central y va a inervar esos tres dientes, y una rama superficial que se llama rama de nervio mentoniano, que va a inervar el labio inferior y va a inervar la piel de la barbilla. ¿Se entendió esto? Cuando yo hablo del nervio dentario inferior, que tiene que ver con la sensación dolorosa de todos los dientes inferiores, entonces ese nervio me le va a dar sensación dolorosa a todos los dientes de abajo. Pero cuando llega a nivel de los premolares, hay un agujero y hasta ahí termina, hasta ahí llega el dentario inferior. Entonces ese mismo nervio va a dar dos ramas. Una que va a inervar el canino lateral y central, se llama nervio incisivo, y tengo uno que va a inervar la piel del labio inferior, la piel del mentón y la mucosa, se llama nervio mentoniano. Eso es lo que ocurre en la parte externa. Ahora, ¿qué pasa en la parte interna? Que cuando viene esa rama mandibular que viene con esas tres ramitas que yo le decía,
hay una que se llama nervio lingual, que viene bajando junto con el dentario inferior. Entonces, cuando llega a nivel del tercer molar, se pone más superficial, es decir, que no profundiza tanto, y lo que hace es que coge para la parte interna de la mandíbula. Y como coge para la parte interna de la mandíbula, lo que va a hacer es que va a inervar toda la mucosa de la parte interna de la boca y toda la parte interna de la lengua, incluidos los 2/3 anteriores de la lengua. Si recordamos la parte de arterias y hablamos de la parte de venas, vamos a ver que hace exactamente el mismo recorrido. Entonces se llama nervio lingual. Entonces la parte interna no tiene que ver con sensación dolorosa de dientes, sino que tiene que ver con sensación dolorosa de mucosa, de tejido, de hueso y de la lengua, de esa parte interna. La parte dolorosa tiene que ver el dentario inferior. Entonces, ¿qué ocurre con la partecita de la tercera ramita, que es más chiquita y es más superficial, que se llama nervio bucal, que lo que me va a dar es la sensación dolorosa de la parte de la mucosa de los molares inferiores? Eso simplemente ahí yo resumo, con esto yo resumo la parte de la rama mandibular. Entonces, de esa rama mandibular, miren aquí, para que sea más claro todavía, cuando ese nervio dentario inferior llega aquí, llega a la parte de los premolares, me va a dar dos ramas terminales. Una que se va a llamar nervio mentoniano, que va a inervar la parte de la mucosa del mentón y la parte del labio inferior, y uno que se llama nervio incisivo, que me va a inervar el canino, el lateral y el central. Punto. Terminé del nervio mandibular, es lo que más me interesa. Lo que me queda de clase es simplemente mencionar que yo tengo otros pares craneales que van a ser el séptimo par craneal, que el nervio facial, que sí se relaciona con nosotros, que también va a tener un componente mixto, raíz y motor, porque tiene mucho que ver con la sensación dolorosa de toda la parte externa de la cara, de las glándulas nasales, lagrimales y salivales. Simplemente eso. Voy a tener el octavo par craneal, que es solamente sensitivo, sensorial, porque tiene que ver con la parte del oído. Voy a tener el noveno par craneal, que es el glosofaringeo, que es sensitivo y motor, que va a tener que ver sensibilidad con la lengua, la faringe, las amígdalas, pero no le voy a dar importancia a todo esto. Voy a tener el nervio más grande, el nervio vago, que es mixto, que tiene que ver con todas las vísceras, solamente voy a mencionar eso. Voy a tener el 11 par craneal, que va a ser el espinal, simplemente le va a dar sensación a la garganta, laringe, paladar, trapecio, y el 12avo hipogloso, que tiene que ver con la sensación de la lengua. Entonces lo que me interesa de esta clase es el nervio trigémino. Por favor, pongan la atención. Gracias.